La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia de este mar. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando a nuestro Dios. Quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia de este mar. Iglesia de este Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando a nuestro Dios. Quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos nuevamente en su programa Alégrense las Naciones, como todos los lunes, martes de 7 a 8 de la noche. Estoy aquí con mi hermano Orlich Bendiciones. y mi hermano Denis Rivera. Dios les bendiga, muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Contento, ¿verdad?, por tener nuevamente al hermano Denis Gloria a Dios. aquí, que tuvo un viaje, creo, para... se turnan con el hermano Alex, ¿no? Sí, pero hoy lo tenemos aquí, gracias al Señor, ¿verdad?, para compartir la palabra de Dios, que esa es una de las cosas más importantes a las que Dios nos ha llamado, a compartir, a mostrar, de alguna manera, pues, enseñar, y enseñando nosotros aprendemos, ¿verdad, hermano? Qué importante es esto. Sí, excelente. Bueno, como siempre, pues comenzamos orando por algún país, por alguna etnia, y hoy pues tenemos una oración especial del hermano Orlich por el país de Rusia. Entonces Orlich, pues, Bueno, aprovechando pues que tenemos, ¿verdad?, en Rusia el Mundial, hay mucha gente que está también pendiente de la pasión del fútbol, ¿verdad? Y allí pues se congregan cantidad de personas de todo el universo, y algunos cristianos pues están haciendo alguna labor en Rusia, llevando la palabra de Dios. Miré algún comentario por ahí de unas agencias misioneras, ¿verdad?, que están buscando la oportunidad para evangelizar ahí en Rusia algunas personas a los que pueden ellos pues ser accesibles, algunos que pues permiten que se les hable del evangelio. Rusia es un lugar bastante seco, bastante frío, donde la gente pues no es muy abierta a escuchar la palabra del Señor, pero sabemos que Dios hace maravillas, ¿verdad? Vamos a orar por los que están ahí en Rusia, y pues que Dios los alcance a través de misioneros, ¿verdad?, que puedan estar ahí en esos lugares donde se mueve el fútbol. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esa nación de Rusia, Padre. Un propósito grande, Señor, y la historia, Señor, escribe de esas naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros oramos, Padre, porque los que ahí se han congregado, Señor, y los que vayan, Señor, a buscar almas para predicarles el evangelio, ahí tengan éxito, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que los misioneros que tienen un plan y un propósito para evangelizar, Señor, aprovechando este mundial, lo logren, Padre, con tu gracia, Señor, con tu amor, con esa decisión, Padre, que tú has puesto en sus corazones, Señor.
En el nombre de Jesús oramos porque sabemos que de muchas culturas, que de muchos países, de muchas lenguas, de muchas naciones se congregan en ese lugar. Que sea un lugar propicio, Padre, para sembrar tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que los cristianos, Padre, en Rusia se multipliquen y que ellos puedan, Señor, también llevar esa palabra, que ellos puedan multiplicarse y que la iglesia del Señor, Señor, resplandezca. Que la iglesia tuya, Padre, resplandezca en ese país. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues qué maravilloso poder siempre estar orando por estos países, especialmente Rusia, que como vamos a ver tal vez más adelante, tiene alguna participación, muchos creen, amén, que tiene alguna participación en estos temas del fin. Pues hemos estado... Al final, hermano, ¿verdad? Hemos estado viendo todo un poco de escatología, vimos el libro de Daniel, estuvimos analizando, vimos un poco... Geografía también, ¿va? Geografía, Vimos del rapto. Así Y es. hemos hablado de muchos temas. Hoy vamos a estar combinando una combinación entre el libro de Apocalipsis y algunas cosas que nos interesen de otros libros que tengan que ver con algunos detalles de los últimos tiempos. Pero hoy, antes de empezar con el libro de Apocalipsis, me gustaría dar una introducción con respecto a lo que es el calendario hebreo. El calendario hebreo es muy importante. Nosotros vemos que Dios les mandó a que celebraran una serie de fiestas, ¿verdad? Y estas fiestas tienen un sentido profético, Entonces, si ustedes miran en la pantalla, miramos que una fiesta que cumplió Jesucristo fue la Pascua. La Pascua, ahí lo que se ofrendaba un cordero, y Jesucristo cumplió esta fiesta, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vemos que en la fiesta de las primicias, ¿verdad?, los sacerdotes pedían que se llevara una gavilla de lo que se iba a cosechar, y esta gavilla ellos la presentaban a Dios y era como una primicia para Dios. Jesucristo, al resucitar, fue la primicia con un cuerpo glorificado. Él fue la primicia de Dios, para Dios, de los seres humanos, ¿verdad?, porque Jesucristo fue hombre, vino a la tierra, murió y resucitó. Pero se siguen las fiestas. Después tenemos la fiesta, la tercera, en el tercer mes de Sivan, la fiesta de la semana o la fiesta de Pentecostés. También sabemos que en el libro de los Hechos hubo esta fiesta de Pentecostés, que nosotros le llamamos, que fue cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, ¿verdad?, sobre aquellos que estaban en el aposento alto, aquellos judíos, y también ahí miramos que se cumplió esta fecha. Pero todavía estamos esperando unas fechas, y si ustedes miran las fiestas que faltan, son la fiesta de las trompetas, la fiesta del Día del Perdón, Yom Kippur, y la fiesta de las enramadas en los tabernáculos. Y según alguna gente que conoce de esto, pues estas son el inicio. La fiesta de las trompetas daría el inicio de la 70ª semana de Daniel, y esto va a ser importante cuando empecemos a ver el Apocalipsis. Pero algo que a mí me tocó mucho es que antes de la fiesta de la trompeta está un mes que se llama el mes de Elul, y en ese mes hay algo bien especial, porque se celebra en ese mes que significa la cosecha. Fíjense bien, la cosecha, labor típica de finales de verano. Algunos creen que significa purificación, expiación. Este es el último mes del año judío, el mes de Elul. Pero ahí está la cosecha, y qué bonito saber que antes de que empiece la 70ª semana de Daniel, va a comenzar lo que va a ser esa cosecha de Dios, de todos los que representamos la iglesia. Entonces,
fíjense bien, estamos esperando ese rapto, ese arrebatamiento, esa forma en que Dios va a recoger toda la cosecha de almas que en este caso forman la iglesia. Entonces va a ser muy maravilloso poder estar ahí. Y después empezaríamos con la fiesta de las trompetas, que tiene mucho que ver con las trompetas que van a tocar en el Apocalipsis, algunos lo hacen. Fíjate que haciendo alguna referencia aquí en Apocalipsis 14, 17, en el 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahí pues creemos que esa trompeta se trata de la siega de los santos de Cristo, ¿verdad? Fíjense bien, en primera de Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, ¿verdad? Que era el primero, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Oíme, entonces primero Cristo ya resucitó y está allá. Tenemos que después vienen los que son de Cristo en su venida, que esto es un tipo del arrebatamiento. Es maravilloso que podamos ver ese mensaje en estas fiestas judías. Así es. O sea, ¿y cómo trae también esto concordancia? ¿Verdad? Y viene a mostrarnos luces, ¿verdad? Para que estudiemos un poquito más, ¿verdad? Y la verdad que me impresionó mucho cuando encontramos este tipo de información, y cómo Apocalipsis también nos va mencionando cómo a través de este calendario que fue cambiado. O sea, ahora pues nos cuesta un poquito más entender estas cosas porque se ha cambiado totalmente a un calendario romano. Sí. Así es. No, de hecho, pues este libro que vamos a estudiar es el libro de Apocalipsis. Su nombre significa desvelamiento, o sea, revelación. Es como quitar el velo de algo. Y ese es el origen de la palabra apocalíptico. O sea, es un tipo de escrito, el que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, que también este mismo estilo de escritura la encontramos en otros libros proféticos del Antiguo Testamento, como Daniel, como también Ezequiel y como Zacarías. Son libros donde tienen una gran relación en cuanto a los temas escatológicos, que es uno de los puntos más importantes que vamos a estar tocando en este libro de Apocalipsis. Qué bien, ¿verdad? Sabemos que el libro de Apocalipsis algunos no lo querían tomar en cuenta en el canon, por lo difícil que de su entendimiento, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas bien complejas. Hay muchos tipos, hay mucha alegoría en sus capítulos. Entonces muchos no lo quisieron considerar como un libro canónico, pero gracias a Dios al final pues se consideró como un libro canónico. De hecho, estábamos ahora discutiendo, ¿verdad? Compartiendo sobre los padres de la iglesia que pudieron confirmar, entre ellos Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alejandría, entre otros, que son padres de la iglesia, quienes confirman y atribuyen esta carta al apóstol Juan, quien era hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, los llamados hijos del trueno. Este Apocalipsis fue una revelación que se le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. La isla de Patmos. ¿Verdad? Él pues estuvo ahí y pues ahí Dios lo llevó. Muchos dicen que él fue martirizado, ¿verdad? Fue martirizado. Sí. Es que estamos, que es el tiempo en que sucedió esto, donde el apóstol Juan escribe este libro, se cree que fue en la última parte del reinado del emperador romano, que fue quien lo exilió, quien lo mantuvo ahí en la isla de Patmos, que era Domiciano. Este emperador romano fue quien exilió al apóstol Juan en esta isla de Patmos en el año 96 después de Cristo. Y fue ahí, en ese tiempo, que el apóstol Juan recibe esta revelación.
Qué bien, es increíble todas las cuestiones que suceden y como decía, después de haber sufrido, según la tradición, parece que hasta lo metieron en una olla de aceite hirviendo, la cual no murió y después fue llevado de exiliado a esta isla que se le llama la isla de Patmos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí podemos ver algunos detalles del libro de Apocalipsis que fue escrito por el apóstol Juan. Y mira que el libro de Apocalipsis tiene algo muy, muy importante que la mayoría de los podríamos decir, o falsos profetas, lo respetan mucho. Y los escritores famosos también tienen un concepto muy, muy serio acerca de lo que el apóstol Juan escribe, porque además de que es un libro que está mostrando el final de los tiempos, ¿verdad? Los acontecimientos que están sucediendo y los acontecimientos por suceder son bastante veraces. O sea, cuando los comparas, como decía el hermano Denny, con libros como Ezequiel, que también son libros que no solamente son proféticos, sino que apocalípticos. Correcto. Y cómo ellos respaldan el libro de Apocalipsis, y por eso creo que el libro de Apocalipsis tiene firmeza cuando nosotros nos damos cuenta que lo escribió un apóstol, ¿verdad? Un hombre que vivió y fue enseñado y fue ministrado por nuestro Señor Jesucristo. Y es que el propósito de este libro, del libro de Apocalipsis, es sobre todo revelar los eventos que van a ocurrir inmediatamente, antes, después, durante y después de la segunda venida de Cristo. Y esto lo vamos a comprobar, ¿verdad? Esos eventos cuando vamos a estudiar los capítulos 4 al 18, que son los capítulos donde más encontramos los temas escatológicos del libro del Apocalipsis, aunque aún después del capítulo 18 siguen hablando de muchos temas escatológicos, pues casi todo el libro realmente es un libro escatológico, como dice nuestro hermano Orlis. Y mira hermano, que Apocalipsis en el primer capítulo, o sea, Juan recibe una revelación del Señor, o sea, ¿cómo es el Señor? O sea, me imagino en todo su esplendor, ¿verdad? Y también él ve ahí, en medio de todo esto, ve la iglesia, ve los 7 candeleros, ¿verdad? Y esto pues a nosotros nos muestra cómo tiene una secuencia, ¿verdad? En la que Dios está mostrando a través del Apocalipsis. Y esto de las iglesias pues también sabemos, y teólogos de renombre confirman en sus escritos que no solamente estaba hablando a la iglesia de aquel tiempo, sino que esto pues trasciende a la iglesia que hoy, ¿verdad?, nosotros somos hoy en día. Sí, y es que fíjate, ya para ir cerrando la introducción, los primeros cristianos, la iglesia del libro de los Hechos, eran creyentes que tenían una gran expectativa acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y le daban mucha importancia a ese tema del regreso de Cristo. Para ellos ese era un evento que pronto iba a suceder. Sin embargo, vemos, hermanos, a través de los siglos cómo esta expectativa ha decaído, e incluso el estilo de vida incluso de muchos cristianos nuestros ha decaído. Y esto, hermano, es algo que sucede porque ya estos eventos no están tan frescos en la memoria del pueblo de Dios, y es por eso que es necesario que hoy más que nunca nosotros, la iglesia, hablemos y prediquemos acerca de estos eventos que están por ocurrir. Fíjense bien que a Daniel se le dijo que sellara las palabras del libro, pero a Juan no selles las palabras de este libro. O sea, hay una revelación pura en el libro de Apocalipsis, donde nosotros vamos a ver que Dios tiene un plan y ese plan se va a llevar a cabo. Nosotros como cristianos, dice la palabra, que cuando diremos todas estas cosas no es para que tengamos temor. Dice que erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así como vimos que Jesús cumplió con las primeras fiestas judías, ¿verdad? Que Jesucristo fue sacrificado como primicia de Dios, y el avivamiento del Pentecostés, así nosotros vamos a ver que se van a cumplir las siguientes, y esas trompetas van a sonar, y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis
cuando ellas empiezan a sonar y empiezan a llevar juicio hacia esta tierra, porque la verdad que la venida de Jesucristo está cerca. Como pudo decir Orlis, el primer capítulo del libro de Apocalipsis trata de una visión que tiene de Jesucristo, así como la tuvo Ezequiel. Pero me gustaría que me pusieras en la pantalla la imagen para que miremos un detalle donde pues, ahí están los 22 capítulos de Apocalipsis, y vamos a comenzar viendo algunos detalles de cada capítulo hasta finalizar. Esto también, como les dije, lo vamos a combinar cuando sea necesario con algunos otros versículos de otros pasajes de la Biblia. Mira que tú dijiste algo, y creo que los tres coincidimos en eso, que Domiciano envía como castigo a Patmos al apóstol Juan, y una es por no adorar al César, y la otra por predicar a Cristo. O sea, una decisión, pero como dicen que Dios siempre, aún en la dificultad y en la prueba, Él cumple sus propósitos, ¿verdad? Ahí Dios reveló a Juan este libro que hoy pues es motivo de comentario, es motivo importante para nosotros como iglesia, conocerlo un poquito más a profundidad. Y es curioso lo que dice Januario, lo que estaba viendo. Dios le dice a Daniel que selle, que esas palabras que se le dan a él, que las retenga. Sin embargo, al apóstol Juan le dice lo contrario, no selles. Y yo creo que esto también a la iglesia nos debe de motivar y responsabilizar para que hablemos más sobre estos temas. Decía un gran predicador llamado Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, que si hay uno de los peores errores que tenemos como iglesia es que evitamos tocar estos temas escatológicos del libro del Apocalipsis por la complejidad que hay. No es fácil tocar estos temas porque hay algunas interpretaciones alegóricas, otras literales, que requieren un estudio serio. Sí, y con esto pues nosotros, ¿verdad?, lo que queremos es, aquí nosotros aprendemos con ustedes, y ya saben que los números telefónicos ahí están en la pantalla para que si usted quiere hacer cualquier consulta, pues lo haga. Fíjense bien, en el capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se imaginan las cosas que han de suceder pronto? Es increíble, ¿verdad? Y nosotros sí creemos. Se imagina que esto fue dicho hace casi 2000 años a Juan, que estas cosas iban a suceder pronto. Sabemos que para el Señor 1000 años es como un día, ¿no? Pero ya, hermanos, nosotros estamos a nuestra vista, se están cumpliendo cualquier cantidad de profecías, nosotros debemos de estar preparados y enseñándole a las personas que también se preparen para que no nos agarre desprevenido la venida del Señor Jesucristo. Hay que estar velando y orando, porque el Señor Jesucristo está cerca. La profecía que aquí se habla, Dios se le envía, Jesucristo se le envía a las 7 iglesias. Hay 7 iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia. Y Dios, Jesucristo empieza a darles una serie de revelaciones a estas iglesias. Me gustaría que me pusieran en la pantalla. Bueno, y comenzando porque son 7. ¿Por qué? O nos preguntamos por qué son 7, ¿verdad? Vale la pena comentar un poco la mención del número 7, ¿verdad? Ahí en este versículo 4, porque el número 7 tiene un significado muy religioso en la palabra de Dios, y es obvio y es conocido por la gente también en los días de Juan. Por ejemplo, el número 7 no solo significa perfección, sino también estar completo, ¿verdad? Aquí vemos que eran los 7 espíritus, las 7 iglesias. También Dios hizo la creación en 7 días y un sinnúmero de cosas. De hecho, el libro del Apocalipsis encontramos que hay 7 trompetas, 7 sellos y 7 copas que significan lo completo
y lo perfecto que van a ser estos juicios que Dios va a traer sobre la tierra. Entonces, yo creo que cuando Dios trata o utiliza el número 7, está hablándonos de algo que es perfecto y completo. Fíjense bien, qué excelente posición. Ahí tenemos un mapa donde están las 7 iglesias en el Asia Menor. Tenemos, ustedes miran, el mar Egeo, el mar Negro, el mar de Mármara. Y fíjense bien que ahí se mira pequeñito, se mira la isla de Patmos. Miren dónde queda. Queda casi enfrente de Éfeso. Sí. Aquí está la isla de Patmos. Está alejado, bien alejado de Éfeso. Para que la gente lo mandaron un poquito largo, ¿no? Que no fuera fácil escaparse. Sí. Y miramos las 7 iglesias, que son la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Éfeso, Filadelfia y Esmirna. Cada una de esas iglesias, Jesucristo le envía un mensaje. Les envía un mensaje importante para cada uno de ellos, es importante para nuestros días. En cada uno del capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver, primero miremos Apocalipsis 2:7. Dice a Éfeso y le llama la iglesia carente de amor. Así es. Carente de amor. Ahí nosotros miramos algunas virtudes de la iglesia de Éfeso. Dice que arduo trabajo, paciencia, rechaza a los malos y perseverancia. Esas son las virtudes de la iglesia de Éfeso. Pero le dice que ha perdido su primer amor. En los errores, ¿verdad? Ha perdido su primer amor. Y le dice, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y la promesa es que va a comer del árbol de la vida. ¿Qué te parece? ¿Cómo miramos esta iglesia que ha perdido su primer amor? Sí, bueno, realmente Éfeso era una iglesia que tenía un elevado reconocimiento social. Era una iglesia muy importante, como todas, ¿verdad? Pero esta tenía un estatus de una ciudad libre. Y era un honor conferido a algunas poblaciones por los servicios prestados al Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, en Éfeso se celebraban algunos juegos atléticos importantes de Asia. Creo que también ahí el apóstol permaneció bastante tiempo en esta isla de Éfeso. Y por eso él conocía y tenía bastante preocupación por esta iglesia y conocía cuáles eran, como estabas leyendo vos ahí, cuáles eran las situaciones que sucedían ahí. ¿Te imaginas? Fíjate que, aunque tienen cosas buenas, ¿verdad? Porque parece que es una iglesia que trabaja, es una iglesia que tiene arduo trabajo y parece que rechaza a los malos, pero es una iglesia que se ha acomodado. Se ha acomodado. ¿Verdad? Y ese acomodamiento lo ha hecho perder el primer amor. El primer amor es aquel que tenemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y que a veces es difícil volver a recuperarlo, porque cuando uno es un simbolamiento de un enamoramiento, el primer amor, ¿verdad? Creo que todas las personas que alguna vez nos hemos enamorado reconocemos que ese primer amor es algo inolvidable. El Señor le menciona al apóstol Juan que esa es precisamente la situación de la iglesia de Éfeso. Aquel amor, aquella pasión, aquel sentimiento profundo que la iglesia tenía, lo había perdido. Y eso es una de las cosas que se le reprochan y que se le incitan para que lo vuelva a recuperar. Ahora, mira, la primera iglesia que Juan menciona es Éfeso. Pero también lo primero que nosotros podemos perder como cristianos sería ese amor ferviente hacia el Señor, ¿verdad? Hacia Dios. A pesar, como decías tú, de que tenía sus virtudes, los hermanos de Éfeso, y dice que también habían descubierto a los que decían ser apóstoles, ¿verdad? Que esto es un tema ahorita bien candente, ¿verdad? Porque sabemos que hay hombres de Dios con algunas características para decir que tendrán un cargo de apostolado en la iglesia.
pero dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Entonces, pero sí tenían un problema delante del Señor, y era que ellos habían perdido el primer amor en el Señor. Y hay otra parte importante, es la recompensa. Dice que se arrepientan y que les dará dar de comer del árbol de la vida, ¿no? Es una recompensa hacia volverse nuevamente al Señor, y sabemos que Dios en su misericordia pues les está avisando para que ellos vuelvan a Él. ¿Qué pensás habrá de esa iglesia ahorita en nuestro tiempo, de esa iglesia que ha perdido el primer amor? Hay muchos, sí. ¿Verdad, hermano Denis? Bueno, sí, yo creo que el ser cristiano significa una sola cosa, hermano, y Amén. es amar a Cristo. Y creo que no hay otra cosa más importante para un cristiano. Y si esa virtud que es amar a Cristo se ha perdido en nosotros, hermanos, que hemos perdido el enfoque principal del cristianismo. Y eso era precisamente, hermano, el reproche que se le hace a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque el amor es lo que provoca el fervor, la pasión, la devoción a Dios. Lo que nosotros hacemos, si hemos perdido la disciplina de la oración, es por falta de amor. Si ahora nos cuesta congregarnos, es por falta de amor. Todo lo que ahora hemos dejado de hacer para el Señor es por falta de amor. Ahora, podés estar también perdiendo tu tiempo soportando los malos, o peleando, tratando de ponerte en contra de algunas cosas. Nosotros sabemos que el hombre, hermano, jamás va a ser perfecto, ¿verdad? Y que por estar viendo los defectos humanos, nosotros no podemos permitirnos perder el amor, ¿verdad? Y el objetivo que tenemos, que es el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Me gustaría ponerme en la pantalla otra vez. Esa sería la iglesia de Éfeso. Sí. Pero también tenemos, ¿se imaginan? La iglesia de Esmirna. Esmirna. Y le dice, la iglesia es una iglesia que sufre, está sufriendo. Soportas, en las virtudes soportas tribulación y pobreza, pero eres rica, le dice. Errores, ahí no se le achacan ninguno. Sí le da algunas indicaciones. Mantente fiel, aunque sufras cárcel, persecución o muerte. Y te daré la corona de la vida, no sufrirás daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece la iglesia Esmirna? Bueno, sí, creo que es una de las iglesias que discutíamos que no tenía un reproche. No se le encontró de repente algo que reprocharle, al contrario, debieron cosas que exaltarles. Si le da las indicaciones necesarias, que es que siga así, que no pierda esa pasión, que no pierda ese fervor, que se mantenga fiel, aunque tenga que sufrir, ¿verdad?, lo que menciona, cárcel y persecuciones. ¿Te imaginas? Hay una iglesia que está pasando por sufrimiento. Hay una iglesia, principalmente la iglesia en algunos países donde no se puede predicar el evangelio. Sí, bueno, el mensaje que también nos está dando el Señor, pues que la iglesia no porque algunos podemos estar predicando de prosperidad, de bendición, de abundancia, de tanta riqueza, pero le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, aquí yo creo que es específico el apóstol Juan, ¿verdad? Dios pues le da esa revelación, pero le dice: tú eres rico. O sea, nosotros podemos ver que aunque cosas materiales quizás estén haciendo falta, pero la riqueza es plena en Dios, ¿verdad? Entonces, sí podemos ver que hay una iglesia que puede estar sufriendo, que puede como persona, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, quizá en su alimentación puede tener algún tipo de dificultad, pero la riqueza más grande que esa gente lleva y su felicidad interna es sabiendo que tiene al Señor como proveedor. Qué excelente. Esa iglesia no se preocupe, que Dios tiene algún plan especial para la iglesia también que sufre. Fíjense bien en esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. ¿Se imaginan? Dice que
parece que le llama, es una iglesia un poco mundana, ¿va? Lealtad a Cristo, no lo niega, pero toleras doctrinas, herejías, idolatría e inmoralidad, ¿te imaginas? Y le dice, arrepiéntete. Esa iglesia de Pérgamo, imagina, miren, y si pareciera que esto no está sucediendo en nuestras iglesias, pero sí está sucediendo. Hay una iglesia que tal vez dicen que son cristianos, no niegan a Cristo, pero se complacen con la herejía, se complace con la idolatría y se complace con la inmoralidad. Sí. Fíjate que, mira, Pérgamo, mira que es una ciudad que estaba bastante llena. Yo creo que los cristianos llegaron ahí a hacer el esfuerzo por adorar al Señor, pero ahí habían como unos 5 o 6 cultos a dioses paganos, ¿verdad? Y era tremendo lo que vivían los hermanos, los cristianos ahí en Pérgamo. Y mira cómo lo muestra el Señor, ¿verdad? Le dice, y que moras, le dice, conozco tus obras, ¿va? Donde moras, donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Entonces, no quiero con esto justificar, ¿verdad?, a los hermanos o a la iglesia que vivía en Pérgamo. Lo que sí quiero decir es que no fue fácil para ellos, y algunos piensan que sutilmente con algún tipo de doctrinas también que manejaban algunos ahí, algunos religiosos que hacían ritos también a dioses paganos, los convencían porque también había necesidad y compartían quizás cosas sacrificadas a los ídolos, que ese fue uno de los problemas por los cuales ellos comenzaron a permitir la parte de la idolatría. Les tocaban, como quien dice, el vientre, ¿va? La comida, el deseo de alimentarse, y eso provocaba que ellos tuvieran problemas serios. Es más, allí también muestra la Biblia que habían ya también matado a un hermano cristiano. Lo muestra aquí el Señor como Antipas. Mi testigo fiel, dice, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sí, definitivamente era una situación muy delicada en la que vivía esta iglesia de Pérgamo. Por lo que menciona Orlich, no solamente era por la situación de la idolatría. Para esa ciudad de Pérgamo esto era algo muy común. O sea, habían muchos dioses a los que se les rendía adoración y culto, y los cristianos, como estaba mencionando mi hermano, se encontraban en medio de esta situación y muchas veces eran influenciados. Pero había una situación bien peculiar ahí, y era que el emperador reinante exigía que una vez al año todos los habitantes de este imperio tenían que presentarse a los magistrados y quemar un poco de incienso a la divinidad del César y decir, César es el Señor, oiga bien. Y esto era para todos los habitantes de ahí, no era que tenía que ser una cuestión opcional. Se imagina, pues era casi la situación que vivía Daniel con sus compañeros cuando tenían que inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor. Y esto hacía que los habitantes y los cristianos de Pérgamo estuvieran en una situación bien delicada y los comprometiera, y sin duda esa era la razón por la cual menciona el Señor aquí que era la sede de Satanás. ¿Te imaginas una iglesia que sea la sede de Satanás, que hay idolatría, que haya matado a algunos santos? Yo digo que nosotros tenemos que ver dónde estamos, y hay que arrepentirnos. Si hay idolatría en nuestro corazón de todo tipo, hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendientes de dónde estamos. Fíjense bien, vamos, poneme en la pantalla, por favor, para que miremos la siguiente. La siguiente sería la iglesia de Tiatira. Fíjense bien, falsa doctrina. Obras de amor, tiene obras de amor, servicio, paciencia, crecimiento continuo. Esas son las cosas que se le miran a Tiatira. Pero dice que tolera otras doctrinas, idolatría e inmoralidad también. ¿Se imaginan? Juicio venidero, arrepiéntete, detén lo que tienes hasta que yo vuelva. La iglesia de Tiatira también es representativa de muchas iglesias en este momento. Porque hay muchas iglesias que ya no se predica en contra de la idolatría y no se predica en contra de la inmoralidad de los miembros.
Bueno, aquí hay un tema fuerte y que es bien famosa, esta Jezabel, ¿verdad? Y dice que es una profetisa, ¿verdad? Hay mucho ahorita también, muchos profetas, mucha profetisa que está por ahí enseñando cosas del Señor. Y dice que enseña a mis siervos a fornicar, ¿verdad? Y a comer sacrificios a ídolos. Esto fue un pecado bien complicado para esta iglesia de Tiatira. Y había que arrepentirse, hermano, de ese pecado de fornicación, porque ella, me imagino que con esa dulzura o ese engaño, o no sé cómo le podríamos llamar, se llevaba de encuentro a los siervos del Señor, hermano. Y esto es delicado, pues, que en estos tiempos, como dice el hermano, se puede estar viviendo este tipo de cosas, pero aquí lo más delicado es que dice que la toleraban, hermano. Jezabel, si nos recordamos, dominaba a su esposo, ¿verdad? Lo tenía bien controlado y muchas veces se ha perdido la autoridad en la iglesia. Bueno, realmente Jezabel representa muchos tipos de influencias en la iglesia. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, es un seudónimo para aludir a una mujer que ejerció gran influencia en la iglesia. O sea, estamos hablando que esa mujer estaba como un estorbo, hermanos, ahí en la iglesia. Y era similar como Jezabel influenció a los judíos del Antiguo Testamento para poder cometer idolatría e inmoralidad, porque realmente la influencia de Jezabel, recordemos, ¿verdad?, cómo Elías que derrotó a los profetas de Baal. A los profetas de Baal. El propósito de Jezabel, hermanos, era tener esa influencia de idolatría y a la misma vez, Januario, de inmoralidad. Amén. Por eso es que también esto va relacionado, ¿verdad?, entre la parte sensual de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jezabel representaba ese tipo de influencia. Entonces era un problema grave que había en la iglesia de Tiatira. Y aunque, como dijo el hermano Orlich, el creyente debe de conocerse por sus obras, esta iglesia tenía obras, hermano, porque yo conozco tus obras. Sí. Vemos, hermano, que hay cristianos, hermano, que tienen obras buenas, pero también tienen situaciones que deben de ser quitadas de raíz de su vida. Ahora, sí, otra cosa es que esto tampoco queda sin castigo, ¿verdad? Lo muestra y dice que aún los que pecan con ella van aquí habla de que los arrojará en cama. Sí, y en tribulación, ¿verdad? Y los que también con ella, o sea, no solamente es permisible, sino que esto trae problemas en el futuro, o sea, que tal vez de manera inmediata la gente no ve, ¿verdad?, la consecuencia del pecado que se está viviendo, pero que en el futuro, hermano, va a ser evidente, pues, a la luz de todo el mundo, qué es lo que estaba pasando verdaderamente. Y los heriré, dice el Señor. Sí, refiere realmente, ahí como decís vos, ¿verdad? El arrojo en cama es literal ahí, hermano, no es figurado. Se refiere a un lecho de enfermo y pues tras haberle dado tiempo suficiente, dice, para que se arrepintiera. O sea, no era que vas a arrepentir, no esto, sino que había habido ya un proceso de exhortación y Dios se disponía a juzgarla con una enfermedad, hermano. Y así como ella se había dedicado, hermano, a usar la cama para una suntuosa inmoralidad sexual, de la misma manera también Dios la iba a arrojar en una cama con un juicio de enfermedad. Qué terrible, es algo realmente... Qué terrible que muchos siervos han caído en pecado de inmoralidad sexual. Es de tener las barbas en remojo, como decía alguien por ahí. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la iglesia tiene que estar pendiente de todas estas cosas que nos dice el Señor para no caer en tentación. Me gustaría que me pusieras la pantalla para pasar a la siguiente iglesia. Fíjense bien, ¿cuál sería, hermano? Sería la iglesia de Sardis. Fíjense bien, en Sardis dice que está espiritualmente muerta. Hay algunos de entre ellos que guardaron la fe, pero le dice que es una iglesia muerta. Despierta y arrepiéntete. Vuelve a Jesús, fortalece lo poco que te queda.
los fieles andarán con Jesús y no serán borrados del libro de la vida. ¿Se imaginan? Esta iglesia es una iglesia que le llama iglesia muerta. ¿Cómo puede estar una iglesia muerta? Bueno, realmente hay situaciones, hermanos, que nos enseñan que pueden suceder, ¿verdad?, en la iglesia. Porque lo que yo creo que no habla tan literalmente ahí, Januario, porque pienso que le da 3 exhortaciones. Significa que hay una salida. Hay algunos que están hay ahí. una manera de solucionar. Primero le dice sé vigilante, segundo le dice que acuérdate, y después le dice porque si no velas. O sea, ¿verdad? También vemos que había en medio de esa iglesia muerta gente que todavía tenía, ¿verdad?, una comunión, una relación con Dios. O estás hablando de muertos espirituales. Sí. O algunos que viven en la muerte. Ahí que habla de muertos espirituales porque habla de la iglesia, ¿va? De una iglesia, la iglesia de Sardis. Entonces sí, ese tipo de... No, pero como vemos, ¿verdad? Que sí fortalece lo poco, como aquel le dije que aviva el fuego del don de Dios que está, si queda un poquito de fuego, ¿va? Que lo avive esa iglesia. Es increíble. Mirábamos el pábilo, ¿va? El pábilo que humea. Correcto. Entonces, sí, pero llegó un momento en, como decíamos, ¿verdad? Que llegó un momento que puede ser que se apague, sí, ¿verdad? Totalmente. Y ya, pues, una iglesia como esta participe, pero ya en la segunda muerte, o sea, no tenga la oportunidad de recibir al Señor, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, el tema del rapto, ¿verdad? El tema del arrebatamiento de la iglesia. Fíjense bien, tenemos la otra iglesia espiritual. Miren qué contraste, ¿va? La otra es la de Filadelfia, que le llama que está espiritualmente viva. Guardaste la palabra. Qué bonito que esta iglesia le dice guardaste la palabra. Sí, quiere decir que lee la palabra, pasa atento, buscando de Dios, escudriñando, porque últimamente la iglesia muchas veces se olvida de leer la palabra. Dicen que la letra mata, ese es el lema. Y no es así. Óigame, guardaste la palabra, la leyó, la guardó, la atesoró y cumplió y no negó su nombre. Fíjese bien que a esta no le hace ningún reproche, pero hay alguna promesa que le da aquí. He puesto ante ti una puerta abierta. Amén. Te guardaré en la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero y te haré columna en el templo de mi Dios. Óigame, qué promesa. Muchos creen que aquí está este es un versículo. Le voy a decir que esta iglesia que es una de las iglesias que es tomada en cuenta como un tipo del arrebatamiento. Sí. O sea, que esta iglesia es la que no va a soportar la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí hay muchos temas que vamos a discutir más adelante, porque estábamos viendo que de 7 iglesias, solo a una se le promete. Sí. Aquí también que no va a pasar por la hora de la prueba. Vemos la de que también el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, lo mismo que le dijo a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, y es que el Señor Jesucristo está buscando fruto en la iglesia. Eso es lo que vemos acá. Por eso en el libro de San Juan nos dice la palabra del Señor que todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, pero todo pámpano que en mí lleva fruto será podado. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Eso significa que aún los pámpanos fructíferos necesitan ser podados para que puedan llevar más fruto. Amén. Qué bonita, me gusta esta promesa que le dan a esta iglesia. Y creemos, porque muchos piensan que puede ser que le guardará de la hora de la prueba, pero pruebas por todos pasamos, ¿no? Aquí se piensa que es de una hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, porque este tema es de mucha discusión entre los teólogos, de que no se debería de tomar este versículo y esta iglesia como un tipo del rapto, dicen algunos, pero yo en lo que a mí respecta, creo que esa hora de prueba que la va a guardar es una hora de la prueba que viene grande sobre el mundo entero. Si ustedes miran a la iglesia anterior, más bien le dijo que fuera fuerte en la hora de la prueba, pero a esta iglesia le dice que la va a guardar, y dice que le puso una puerta. He puesto ante ti una puerta abierta. Excelente, excelente. Bueno, tenemos la otra iglesia, que es la iglesia. Claro, porque
es que el tema es bastante importante. Recordad que lo vimos en los programas anteriores, sí, y lo tomamos como un versículo de referencia acerca de lo que estaba hablando nuestro Señor, ¿verdad? Acerca de que nos libraría de la prueba. O sea, y cómo tomamos este versículo también como base para discutir el tema del arrebatamiento. Y lo sacamos a la luz porque es claro cuando dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y qué podemos decir nosotros? ¿Qué mensaje nos está dando el Señor a través del libro de Apocalipsis y la figura de cada una de las iglesias? A esta lo libera, ¿verdad? Pero vemos a las otras que les dice que les da tiempo también que se arrepientan, ¿verdad? Y entonces luego viene también una promesa. Todo lo que el Señor quiere, hermano, Él sabe cómo estamos, Él sabe cómo vive la iglesia en este tiempo. Y al comienzo decíamos con el hermano Denis cuando el mensaje a las iglesias no solamente era para las iglesias del momento, de ese tiempo, sino que trascienden, según los eruditos, los escritores, trasciende esta profecía, este libro, a las iglesias del tiempo en que vivimos y el tiempo también que ha de venir, pues, o sea, todavía estamos esperando la venida del Señor y sabemos que la iglesia continuará hasta el último momento, hermano, en el que el Señor venga y cuando ya también nos hayamos ido, ¿verdad? Oiga, creo que la iglesia seguirá, que es un tema también complicado ahí. Y vamos a, como seguimos esto de Apocalipsis, ¿no? Yo sé que vamos a tener un tiempo de ver, porque esto nos lleva a hacer una pregunta y yo creo que muchas preguntas. ¿Pasará la iglesia o parte de la iglesia por la gran tribulación? Porque muchas veces uno se pone a ver esto, que en esta parte de las 7 iglesias, solo a una se le dice esto, que no va a pasar por la hora de la prueba. Y los que les gusta leer, hay un libro que se llama Los Padres Apostólicos. Los Padres Apostólicos. Y aquí tenemos el pastor de Hermas. Pastor de Hermas, Orlis lo dijo la vez pasada, es un libro que estuvo en los primeros cristianos y se ha conservado hasta nuestro tiempo. Les voy a leer una parte porque muchos dicen que el arrebatamiento no estaba, los primeros cristianos nunca hablaron del arrebatamiento, dicen algunos teólogos y varios teólogos que hemos consultado, pero miren, para los que creen que en el principio los cristianos no hablaban este es un libro no es canonizado, ¿verdad? Pero sí es un libro que la iglesia lo leía en la iglesia primitiva. Fíjense bien lo que dice. Dice que vio una virgen con sandalias blancas, ¿verdad? Cabello blanco que salía de la cámara nupcial. Ella me saludó y me dijo: buenos días, buen hombre. Yo le saludé a mi vez. Buenos días, señora. Ella me contestó y me dijo: ¿no has encontrado nada? Yo le dije: señora. Y él dice: esta es la iglesia, porque ya la conocía de algunos sueños que había tenido anteriormente. Yo le dije: señora, una bestia enorme que podría haber destruido pueblos enteros, pero por el poder del Señor y su gran misericordia escapé de ella. Entonces, tú escapaste de ella, ¿cierto? Dijo ella, porque pusiste en Dios todos tus cuidados y abriste tu corazón al Señor, creyendo que puedes ser salvado solo por medio del nombre grande y glorioso. Por lo tanto, el Señor envió a su ángel que está sobre las bestias, cuyo nombre, ¿verdad? Y le cerró la boca para que no pudiera causarte daño. Tú has escapado de la gran tribulación por causa de tu fe, y porque, aunque viste una bestia tan inmensa, no dudaste en tu mente,
Ve pues y declara a los elegidos del Señor sus obras poderosas y diles que esta bestia es un tipo de la gran tribulación que ha de venir. Por tanto, si os preparáis de antemano y os arrepentís y volvéis al Señor de todo tu corazón, podréis escapar de ella si vuestro corazón es hecho puro y sin mácula. Óigame, entonces esto usted podría decir, y esto hermano, ¿de dónde lo sacó? Son como escritos y lo hacen bien alegórico, ¿ah? Porque él mira a la iglesia y le dice, ¿y qué has visto? Le dice, fíjate que escapé de una gran bestia. Le dice, esa bestia es la gran tribulación que va a venir sobre el mundo y tú tienes que estar preparado. Y miramos lo mismo que mira en esta iglesia de Filadelfia, que ha guardado la palabra, que no ha negado su nombre, que ha estado ahí dispuesta para servir al Señor. Y Dios le promete que la va a guardar de la hora de la prueba, la hora de la tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Amén. La iglesia pues lo muestra Apocalipsis hasta los últimos tiempos, ¿verdad? Donde pues lleguemos con el Señor Jesucristo. Y sí creemos entonces fielmente que Dios, hermano, tiene de antemano preparado, ¿verdad?, su plan para liberar a los que le aman, a los que le guardan, ¿verdad?, a los que estén ahí vigilantes, como decía nuestro hermano, preparados para ser librados de la gran tribulación. Aquí está este versículo famoso y a veces algunos piensan que es mal interpretado cuando se utiliza para evangelizar. Cuando dice, acepte a Cristo, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este versículo muchas veces se utiliza como queriendo decir que Cristo toca la puerta del inconverso, pero aquí es diferente. Aquí el llamado para que abra la puerta de su corazón es a la misma iglesia. Es a la misma iglesia que el Señor le está haciendo la invitación de que le abra la puerta para volver a restaurar y a restituir la comunión íntima con el Señor. Y la promesa maravillosa que dice que al que lo haga, el Señor le va a hacer pues entrar en una relación de convivio, de alegría, porque dice, yo cenaré con él y él conmigo. Imaginan, los primeros cristianos siempre, por lo visto, y también Ireneo hablaba de estas cosas, y ellos creían que sí, que iban a ser librados de la hora de la prueba, pero eran aquellos que anduvieran correctos, ¿no? Bueno, aquí es donde surgen las preguntas. Sí, ahí. O sea, ¿toda la iglesia será arrebatada? De la mula botó genero. Sí, ¿toda la iglesia será levantada o alguna parte de la iglesia se quedará en la gran tribulación? Ahorita estamos estudiando estos temas para poderles traer a ustedes ya próximo programa. Sí, la solución, como quien dice, la verdad, lo que usted se pregunta. Está bueno, aún hay debate, hay mucho debate de esto. Pero miremos, fíjense bien, con esto terminamos el capítulo 2, el capítulo 3, ¿verdad? Y entramos al capítulo 4. Quiero que me pongan en la pantalla cómo empieza el capítulo 4. Fíjense bien. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Fíjense bien, ¿se acuerdan que aquella le había dicho de una puerta abierta? Juan mira una puerta abierta en el cielo y dice que oye también una voz como sonido de trompeta. Y en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, también vimos, ¿va?, que con voz de trompeta, con voz de mando y con trompeta de Dios, ¿verdad? Esa voz de mando y voz de trompeta. Y muchos creen en este capítulo 4.1, cuando le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas, que esto es también un tipo del arrebatamiento, porque cuando él llega al cielo, mira una serie de eventos que los vamos a ver. Dice, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y alrededor del trono 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza.
Oíme, él llega y mira un evento, hermano, un evento hermoso, el trono de Dios, y mira estos tronos y sentados ahí a los 24 ancianos. Dice que estos estaban vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en la cabeza. En sus ¿Cuántas cabezas. veces en la Biblia no vemos cómo Dios le promete a su iglesia que le dará corona? Sí, sí. Que lo vestirá de blanco y que dice que lo sentará en tronos y le dará la capacidad de juzgar. Bueno, eso fue lo que le dijo a la iglesia de la Odisea: el que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces, sí, claro, creo que eso es lo que significa ahí. Significa que esos 24 ancianos representan a la iglesia y al pueblo de Dios, porque solo nosotros podemos ser los que podemos ser redimidos y lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces, en eso no hay ninguna duda, ¿verdad? La representación de estos 24 ancianos se refiere a nosotros, el pueblo de Dios, redimido y lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra clave ahí, ¿verdad, Januario? Sería que nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Poneme la pantalla otra vez para que miremos ahí. Ahí miramos en la figura, miramos el trono de Dios, los ancianos sentados y los seres vivientes alrededor del trono, ¿eh? Y si ustedes miran en la figura, miran los 24 y ahí mirás aquella gran cantidad de gente alrededor del trono. Qué maravilloso. Y como decía mi amigo Denis, en el capítulo 5 leemos esto. Juan, ahí está, es Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y mire lo que decían, 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Se imaginan? Ahí están, miren, los 24 ancianos postrados, y que dice que estos ancianos cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es por eso que consideramos que estos ancianos representan al pueblo redimido del Señor. Amén, gloria a Dios. Es Y bueno, maravilloso. aquí estamos también viendo la figura del Cordero, Sí. ¿verdad? Digno de abrir los sellos, ¿verdad? Porque ellos, había una preocupación también en el ángel, porque dice que no encontraba, ¿verdad?, quién fuera digno de abrir los sellos. Y lo otro que vemos aquí nosotros también, que estamos, según lo que estábamos viendo en los comentarios, que se trata de la iglesia, ¿verdad? Y del pueblo también, del pueblo judío, y aquí en eso de los 24 tronos, 24 ancianos. La iglesia redimida del Señor, bueno, pues aquí están también los que se fueron en el arrebatamiento. Sí, ahí está, ese es tipo de... O sea, Juan está allá y mira, se imaginan qué maravilloso, que Juan pudo ver el futuro y vio todos estos detalles de la adoración de todos. Ahí va a estar vos, Luis. Ahí va a estar vos, ¿no? Juan, se imaginan qué maravilloso, que Juan ya nos vio allá adorando y glorificando el nombre de... Nadie más puede decir que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Solo aquellos que hemos aceptado a Cristo y lo hemos reconocido como nuestro Dios, como Señor. Y dice que compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Qué maravilloso es, ¿verdad? Qué bonito es el cántico que solo los redimidos pueden cantar. La promesa de que también, dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes.
¿A quién le ha hecho la promesa al Señor? Solo a nosotros. A la iglesia, ¿verdad? Es maravilloso cómo podemos ver en Fíjate que por qué Dios, nos preguntamos por qué Dios te muestra de esta manera, de una manera espiritual, algo que va a ser físico. Sí, que va a ser real. ¿Verdad? Entonces, esto es también lo que nosotros tenemos que saber, que hay cosas que las podemos ver nosotros en lo físico, ¿verdad? De forma espiritual, pero que también podemos ver cosas en lo espiritual que un día los vamos a ver también en lo físico. Y Dios está mostrando estas cosas con un propósito para que nosotros nos miremos allí, ¿verdad? En un futuro, y para que nosotros podamos atesorarlo aquí en este momento físico en el que cada uno de nosotros vivimos como personas, como padres, como familia de la iglesia, como hermanos en Cristo. Podemos también apreciar que esto algunos lo sentimos como tan real, porque Dios es el que lo revela y te dice: esto es lo que yo tengo preparado para ti acá en el cielo. Ver la adoración, ver esa reverencia delante del Cordero, hermano, eso es algo bello. ¿Te imaginas que podamos nuestras coronas las ponemos a los pies de Jesucristo? Sí. Y es que cuando lo leemos y lo vemos en una figura, aunque es un dibujo, pues sí, sabemos, ¿verdad? Podemos, pero en la escritura nosotros lo podemos también dibujar, sí, literalmente. Sí. Yo digo que ahí podemos estar, vamos a estar, y ustedes que nos están viendo, nosotros queremos que ustedes estén ahí con nosotros, aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Esto es real, hermano. Mire, todo lo que nosotros encontramos en la Biblia llega hasta un punto, una culminación. Es increíble, estos libros se escribieron hace miles de años, empezaron desde hace 3.500 años. Se imagina ya desde los tiempos de Moisés, y aún nosotros podemos ver cuánta vida, cuánta verdad, cuánta revelación nosotros podemos ver en estos libros, hermano. Esto no es un cuento de hadas. Amén. Esto nos dice también que podemos interpretar Apocalipsis, ¿verdad?, a través de la Biblia, de toda la interpretación de la Biblia. O sea, y no el Apocalipsis interpretando la Biblia, ¿verdad? Es bien importante, o sea, que lo que el hermano está diciendo es que Dios nos está hablando desde el Antiguo Testamento, hermano, de estas cosas, ¿verdad? Entonces interpretamos Apocalipsis, hermano, a la luz de la Biblia, de todo el recorrido de la Biblia. Excelente, hermanos, pues hoy nos quedamos en el capítulo 5, ¿es este? Sí, ¿Ya se terminó el tiempo? Sí, ya. Mañana vamos a continuar. Llegamos hasta la adoración allá, la que Juan mira, la adoración en el trono de Dios, y continuaremos mañana con más información, más análisis, más búsqueda. Ya saben que sus comentarios, pues, ¿cuál es el número tuyo ahí? Miren, cualquier pregunta, consulta al WhatsApp 9724-0435. Cualquier consulta que tengan. Hay unos hermanos que ya me mandaron unos comentarios aquí. Sí, nos están pidiendo también la tabla de las iglesias. Un hermano nos está escribiendo y nos está diciendo que quiere que le enviemos la tabla de las iglesias. Yo creo que sí es posible, ¿verdad, sí, Mario? Que a través del WhatsApp le sí, podamos hacer llegar esa tabla de las iglesias para que usted las estudie. Sí, y acuérdense, todas estas prédicas están grabadas en la página de Facebook de Alégrense las Naciones. Ahí ustedes pueden encontrar todas las prédicas, y cualquier presentación, cualquier cosa que quieren que les enviemos, pues solo es de que nos pongan en el Facebook y veríamos cómo se las mandaron. Busquen en la página Alégrense las Naciones de Facebook, ahí van a encontrar todo. Mire, venimos analizando desde Mateo 24, el libro de Daniel, el libro de Daniel lo vimos completo, y estamos ahorita en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver algunas cosas del libro de Ezequiel que nos sirven. Bueno, que hermano, también hay temas pendientes, como quiénes son los sellados,
quiénes son los que aparecen debajo del altar, ¿verdad? Tenemos también ahí pendientes algunas preguntas que la gente se está haciendo acerca de si la iglesia toda se va en el rapto o la iglesia se queda parte de la iglesia, hermano. Entonces, hay temas ahí en el 6, 9, 7, 4 y 7, 3 del libro de Apocalipsis, que son temas que están muy, pero muy buenos y que está próximo, mañana pues estarán saliendo ahí ya a la luz, ¿verdad? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Envíennos sus comentarios al Facebook, al WhatsApp, y nos despedimos de su programa. Alégrense las naciones. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATES, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones.